En Hechos capítulo 8, comenzando con el versículo 26, se nos dice acerca de Felipe y un hombre que se denomina el etíope o el eunuco etíope. Dice aquí en el versículo 26, Hechos 8, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el tesorero de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre conocía algo del judaísmo, era un hombre temeroso de Dios y por alguna razón conocía acerca de la religión judaica, y había venido específicamente para adorar en Israel y en Jerusalén específicamente. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendiga el Señor su palabra. Hace más de 150 años, a la mitad del siglo XIX, aquí mismo en la ciudad de Boston, había un joven vendedor de zapatos en lo que es hoy en día el downtown de Boston, atendiendo a sus clientes, y un maestro de escuela dominical que lo conocía. Este joven había asistido a su iglesia, sintió del Señor ir a la tienda donde este joven trabajaba. Tenía 19 años apenas, era un joven iletrado, prácticamente analfabeto, no prometía mucho según el escrutinio de los hombres. Pero este maestro de escuela dominical, que tenía un corazón evangelístico, sintió del Señor ir y lo llamó por un momento y lo apartó de su trabajo. Habló con él, le presentó el plan de salvación. En ese mismo momento, ese joven que se llamaba Dwight L. Moody aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, y con esa entrega de su vida al Señor comenzó uno de los ministerios más poderosos y más efectivos que se ha conocido en toda la historia. Dwight L. Moody fue usado por el Señor para ganar millones de personas durante su vida, y tuvo uno de los ministerios más fructíferos. Dejó escuelas fundadas, usó el dinero y los recursos de gente millonaria para construir muchos edificios que fueron usados para preparar misioneros, misioneras, pastores. Revolucionó Europa con su mensaje.
Comenzó una compañía de publicaciones que todavía existe, Moody Publications. Comenzó un instituto que luego se convirtió en uno de los seminarios más famosos de Estados Unidos, Moody Institute. Junto con otra persona que usó en el ministerio de adoración en sus campañas, se compusieron algunos de los himnos más poderosos que han bendecido al cristianismo a través de toda la historia. Y este hombre, cuya vida fue relativamente breve, dejó una estela increíble de impacto espiritual. Moody, a su vez, con su estilo de evangelismo, impactó a muchos otros predicadores y evangelistas que lo siguieron, incluyendo muchas décadas después a Billy Graham, que usó mucho la forma en que él predicaba y llevaba a cabo su ministerio evangelístico. Moody sobrepasó y superó su escasa educación y pudo ministrar ante reyes, pudo ministrar ante una Europa extremadamente sofisticada y compleja, y la unción que Dios puso en él fue tan grande que Inglaterra, por ejemplo, nunca volvió a ser la misma después del ministerio de Dwight L. Moody durante varios años. En Inglaterra, en España, en Francia, en muchos diferentes lugares, Europa fue impactada increíblemente por este joven analfabeto, que un maestro de escuela dominical no se limitó pensando que era una persona de escasa educación y no muy prometedora, pero que le predicó el evangelio y plantó la semilla del evangelio en su vida. Ese hombre se llamaba de hecho Edward Kimball. Y todavía, si usted camina por la ciudad de Boston, como yo hice hace unos meses atrás, y me tropecé con la placa, precisamente donde estaba esa zapatería, ese lugar de venta de zapatos, donde uno de los grandes ministerios de toda la historia fue iniciado por un hombre que tomó en serio su llamado personal de ser un evangelista. Gloria al Señor. Y espero que eso nos sirva de inspiración. Y al comenzar este año, yo he escogido este tema del evangelismo, la importancia de un alma, la importancia de un alma, porque quiero marcar nuestra sensibilidad con la necesidad de que se desarrollen hombres y mujeres que sean consumidos por un sentido de llamado, compromiso, obligación a ser portadores de la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Ustedes son los labios, la boca del Señor Jesucristo. Ustedes son sus manos, son sus pies, todos lo somos. Y ustedes pueden revolucionar esta ciudad. Dios los puede usar, Dios nos puede usar para crear una verdadera revolución, como fue hecho a través de la vida de Dwight L. Moody en esta ciudad de Boston. ¿Cuántos pueden creer que Dios puede hacer eso y mucho más? Esta iglesia es un Dwight L. Moody en potencial y estamos mucho más adelantados que Dwight L. Moody, ¿sabe? Los recursos que hay en este lugar ahora mismo, humanamente hablando, son extraordinarios. La Congregación León de Judá es una bomba de vida, de tiempo, que si estalla va a derramar una gran vida del Espíritu Santo sobre nuestra ciudad. Y todo comienza con nosotros adoptando ese llamado que Edward Kimball asumió de ser cada uno de nosotros un evangelista. Yo siento que Dios está haciendo algo entre nosotros, que desde que comenzamos a declarar el llamado de Dios al evangelismo, hemos ido poco a poco cobrando impulso, y ese impulso se hace cada día mayor. Y lo que quiero es añadir un elemento de urgencia en nuestros corazones en esta mañana, precisamente para continuar ese ímpetu y aprovechar este tiempo de cosecha en el cual Dios nos está poniendo. Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, dice él. Yo he venido al mundo para salvar lo que se había perdido. Nosotros todos estamos perdidos antes de conocer a Jesucristo. Éramos, dice la Biblia, enemigos de Dios. Y repetidamente a través de su ministerio, el Señor mostró, enfatizó la importancia de que su iglesia se concentrara sobre todo a evangelizar las almas.
Ustedes recordarán que él, prácticamente uno de los últimos momentos que él tuvo con sus discípulos, les dejó lo que se conoce como la gran comisión. Y el Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, siendo discípulos de las naciones. Ese fue el testamento que el Señor le dejó. Yo creo que si una persona toma algo en serio, los últimos momentos de su vida va a hablar acerca de eso. Y el Señor, en los últimos minutos que le quedaban prácticamente de su tiempo aquí en la tierra, antes de su ascensión al cielo, le dejó esa encomienda a sus discípulos de predicar el evangelio. Durante todo su ministerio, el Señor les hizo dramáticamente urgente y clave el que ellos fueran predicadores de la palabra. Los envió en diferentes tipos de jornadas evangelísticas, los instruyó acerca de eso, les demostró su amor por las almas una y otra vez, de que a él le importaba un alma tanto como una multitud. Vemos el caso de la mujer samaritana y el diálogo fascinante que el Señor establece con ella. La mujer samaritana era una mujer insignificante, una mujer de vida dudosa, mala reputación, solitaria. Y el Señor conoció su vida, la leyó, la interpretó inmediatamente y sabía que había un alma allí y que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo a hablar con ella. Y el Señor se tomó tiempo para presentarse a sí mismo, presentar quién Él era, hablarle acerca de su condición y enseñarse a ella como la solución para todas sus aspiraciones. Y esta mujer fue convertida al evangelio y se convirtió en una de las primeras evangelistas de toda la historia. Dice la Biblia que ella evangelizó a toda su comunidad, su aldea de Samaria donde se encontraba. Y el Señor mostró de esa manera que un alma para él era tan importante como una de esas multitudes a la cual él le estaba hablando. En el caso del evangelista Felipe, que tenemos acá en el capítulo 8, tenemos algo similar, ¿no? Vemos que Felipe, antes de eso, si usted lee los comienzos del capítulo 8, Felipe se encuentra involucrado en un gran movimiento del Espíritu Santo. Mucha gente se está convirtiendo al evangelio. Hay multitudes que están aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, precisamente en Samaria. Y Dios está usando a Felipe para hacer grandes milagros. Gente se está convirtiendo, personas están siendo sanadas, demonios están saliendo de los inconversos. Y en ese momento de efervescencia evangelística, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: deja lo que estás haciendo, deja esta efervescencia multitudinaria y vete al desierto, porque yo tengo algo allí que quiero usarte. Y lo que vemos aquí es que Dios cambia la agenda de Felipe por un instante. Y el Espíritu Santo le asigna la tarea de ir a ese lugar y sin saber, como digo, lo que le espera allí. Simplemente se dice: ve a tal lugar y yo te diré lo que tienes que hacer. Y lo primero que este capítulo nos enseña es lo importante que es contar con el poder del Espíritu Santo en cualquier esfuerzo evangelístico que nosotros hagamos. El Señor dice que sin mí nada podéis hacer. El Señor también le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos, revestidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que estos hombres y mujeres ignorantes, sencillos, no podrían acometer la tarea de evangelizar a las naciones sin tener un poder adicional que los ayudara. Y necesitaban la unción del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos la historia. Esos discípulos se pusieron a buscar la unción del Espíritu. Y un día el Espíritu Santo cayó sobre ellos durante Pentecostés. Fueron bautizados en el Espíritu, hablaron nuevas lenguas. Y esa gente que estaba acobardada y escondida se convirtieron en una multitud que arropó a Jerusalén, trastornó, como dijo alguien, el ambiente. Y hoy en día estamos acá, 2000 años después, en una ciudad que ni siquiera existía, la ciudad de Boston, declarando el señorío de ese Cristo que ellos comenzaron a predicar. Porque el poder
del Espíritu Santo. Felipe evidentemente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vemos que Felipe se mueve poderosamente en los dones. Dios lo usa para hacer grandes milagros. Hay una efervescencia poderosa en el ambiente. Felipe es un hombre lleno del Espíritu Santo. Escucha de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla y le dice, mira, ve allí, haz esto, haz lo otro. Por eso él sabe lo que tiene que hacer en ese momento. ¿Cómo le habló el Espíritu Santo? Yo no sé. Le habló audiblemente, le habló en su corazón con un sentido de urgencia de ir a ese lugar. No sabemos si en realidad no importa. El Espíritu Santo habla en muchas diferentes maneras en nuestra vida y lo importante es tener experiencias que nos enseñen cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo sé yo lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo sé yo que es de Dios algo? ¿Cómo puedo yo saber lo que tengo que hacer? No hay formas, no hay fórmulas mágicas. En realidad es la experiencia con el uso y al tú dejarte guiar por el Espíritu en cosas pequeñitas, Dios irá usándote más y más en cosas mayores. Pero la relación con el Espíritu Santo es algo que dura toda la vida. Lo importante es que tú le pidas al Espíritu Santo que viva dentro de ti, que se mueva dentro de ti y que te hable. Y cuando tú sientas que el Espíritu Santo te ha hablado en algo, y si es pequeño, mejor todavía, porque entonces no arriesgas mucho y te puedes atrever. Y luego, si tú obedeces, el Señor te dará más y más y más. Tiene que ser una vida, una experiencia continua con el Espíritu Santo. Y yo les animo, mis hermanos, este año a buscar la unción del Espíritu Santo. Y que no se contente con la unción de ayer, ¿sabe? Dice un coro por allí, ayer ya pasó, como dice, te necesito hoy. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? A través de la Escritura, a través de buenas conversaciones, congregándonos, sirviendo al Señor, usando los dones, invirtiendo, dando, creyéndole al Señor, pidiendo una llenura mayor de su Espíritu. De esa manera nosotros podemos llegar a ser gente llena del Espíritu Santo. Pero Felipe era así, un hombre dirigido por el Espíritu. El Espíritu Santo, por ejemplo, concierta una cita mágica con este eunuco. Eso lo hace el Espíritu. El Espíritu Santo ha preparado a este hombre. Cuando Felipe llega a hablar con él, este hombre está ocupado leyendo el libro de Isaías. Y ya su corazón está como trabajado, como una tierra que está sensitiva a la voz del Señor. Y cuando Felipe se acerca ya, este hombre está listo para recibir. ¿Hemos nosotros tenido alguna vez la experiencia de hablar con alguien y saber que esa persona es como un mango ya que nada más hay que hacerle así para que se caiga? Están listos, ya están preparados, su corazón está, uno los ve, que son una tierra fértil. Qué lindo es predicarle a una persona así, ¿verdad? Y este hombre está así, está sensitivo, pero el Espíritu Santo ha preparado su corazón y encontró a un hombre que era capaz de obedecerlo e ir allí. Este hombre está leyendo las Escrituras y su corazón está tocado por ese hecho. Finalmente el Espíritu Santo arrebata a Felipe. Cuando ha cumplido su obra, arrebata a Felipe y lo transporta mágicamente. No sé, no me pregunte cómo sucedió eso. Pero el caso es que en un momento Felipe está hablando con el eunuco y como en un sueño, en otro momento se encuentra en Boston, en la calle Washington de Downtown Boston. Y él como me imagino que se habrá despertado y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Como en un sueño. ¿Por qué? Y una de las cosas que yo veo aquí es algo bien interesante, que cuando uno vive un estilo de vida evangelístico, los dones del Espíritu Santo van a fluir más fácilmente en nosotros. Si tú no compartes el Evangelio, si tú no estás haciendo algo por el Evangelio, no creas que, ¿para qué va Dios a invertir? Los dones son precisamente para hacer la obra del Señor. Si nosotros no trabajamos, si no nos esforzamos, el Señor, ¿qué va a hacer entonces? Para que engordemos espiritualmente, nos convirtamos en unos sobrecomidos allí espiritualmente. No, hay que usar los dones y en la medida en que tú vas usando los dones, el Espíritu Santo fluye más y más en tu vida. El día que nosotros nos convirtamos en una congregación profunda y poderosamente evangelística, veremos cómo los dones de Dios van a fluir con más poder y más gracia en nosotros. Hermanos, el resumen de ese punto es que si queremos ser efectivos en evangelismo, tenemos que estar siempre en contacto con el Espíritu de Dios. Tenemos que cultivar esa comunión con Dios que nos permita escuchar de parte del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se esté moviendo en nosotros, podremos recibir del Señor entonces oportunidades. Dios proveerá en tu trabajo,
en tu vecindario, en tu edificio, con tus seres queridos, oportunidades que vendrán insospechadamente, no solicitadas, y tú te encontrarás teniendo conversaciones y hablando con personas, y el Espíritu Santo ha de hacer eso. Tenemos que orar que el Señor nos provea oportunidades. Órale al Señor para que te provea oportunidades para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo te enseñará una forma efectiva de presentar el Evangelio a las personas con quien tú vas a estar compartiendo, y te dirá la mejor manera de alcanzar su corazón. Te dará inclusive discernimiento espiritual para que tú uses un diálogo, una imagen o algo que pueda tocar a esa persona. El Espíritu Santo preparará previamente a la persona a quien tú vas a predicarle, como hizo con el eunuco. Oremos para que el Señor prepare el corazón de los que necesitan del Evangelio, cosa de que cuando nosotros lleguemos a ellos estén ya preparados. El Espíritu Santo te dará sabiduría para contestar preguntas difíciles. A veces los incrédulos tienen todo tipo de preguntas, y como la samaritana a veces quieren como distraer a uno para que no le demos donde necesitan dar. No, comienzan, bueno, ¿y quién fue el padre quién fue el esposo no sé, de Caín, la esposa de Caín, perdón? El esposo hoy en día no sería tan extraño tampoco. Pero ¿quién fue la esposa de Caín? O los platillos voladores existen, y entonces hay otro ser, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, cómo contestar sabiamente, cómo no entrar en controversias, cómo no dejar que nos involucren en cosas que nos aparten de presentarles una sola cosa, es a Cristo y a Cristo crucificado. El Señor también, el Espíritu Santo, quitará los obstáculos de la mente de las personas. Dice la Biblia que si alguien no se ha convertido es porque el diablo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando nos estamos moviendo en el poder del Espíritu Santo, Dios hará que las telarañas, los traumas, los resentimientos hacia el Evangelio se quiten de la gente, y entonces el Evangelio pueda penetrar directamente a sus corazones. Y por último, el Espíritu Santo nos dará denuedo. ¿Cuántos saben lo que quiere decir la palabra denuedo? Quiere decir atrevimiento, valor, efectividad, intensidad, pasión, convicción para hablar del Evangelio. Cuando una persona llena del Espíritu Santo testifica de Jesucristo, esa persona habla con una autenticidad, con un peso que no tiene una persona que no conoce el poder del Espíritu Santo. Así que seamos partners, seamos socios con el Espíritu Santo y reconozcamos la importancia que Él juega. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Otra cosa, un segundo punto acerca de este pasaje es que vemos la importancia en este pasaje que Dios le asigna a una sola persona. Felipe está siendo usado, como yo decía, grandemente con multitudes. Y uno pensaría que es una mala inversión del poder del Espíritu Santo dejar esa gran efervescencia evangelística que está teniendo lugar en Samaria para ir a atender a una sola persona. Pero en este caso Dios tiene una agenda muy importante para que le predique a un solo hombre. No subestimemos, hermanos, la importancia de un alma. Dios puede usar a cualquier persona en formas que ni siquiera nos podemos imaginar en el futuro. Ahora mismo Dios está haciendo cosas muy interesantes en nuestra congregación, precisamente para alcanzar a las personas que uno menos consideraría de gran importancia. Samuel ha aludido acerca de la crisis del opio. Dios nos está usando para ministrarle a esas personas que el mundo desecha, y cosas bellas están pasando a través del ministerio de la calle y del evangelismo también. Hace poco estaba en la esquina aquí de la Northampton Street con Reed, y se paró un carro de momento cuando yo iba con una otra persona, íbamos a almorzar, y se paró el carro. Esta persona bajó, de hecho cuando yo estaba pensando esta historia iba a decir, esta persona bajó el vidrio del carro, pero ahí estoy ya poniendo la fecha de donde yo vengo, ¿no? Porque hoy en día ya no se usan los cosas eso, sino que se aprieta un botón. El caso es que esta persona bajó el vidrio del carro y me dijo, el pastor, era un joven afroamericano y con sus dientes de oro, muy, muy interesante, muy, muy colorido el personaje.
Yo espero que no esté aquí, no creo que esté aquí porque no habla español. Pero el caso es que, y qué lindo, porque la historia es muy bonita. Me dijo, usted no lo sabe, pastor, pero usted me va a casar a mí y a mi novia. Entonces me pidió que si podía proponerle a su novia la noche de la víspera de Año Nuevo aquí en la iglesia. Y usted sabe cómo somos los pastores. Yo pensé de una vez, esta persona yo ni siquiera sé si es convertido. ¿Cómo casarlo? Permitir que un servicio venga y como si fuera un show de esto de reality show, que le presente que le proponga a su novia. Yo le dije, claro, mira, llámame, vamos a hablar, le di mi teléfono y vamos a ver. Y yo estuve todo el tiempo pensando en eso y él, claro, ni lento ni perezoso, me llamó bien pronto y no me soltó en todo el tiempo. Y ya él tenía todo su programa hecho, etcétera. Y yo tuve que lidiar entre mis escrúpulos acerca de todo esto que yo le estoy señalando y otras cosas mayores todavía. Y el hecho de que yo dentro de mí dije, pero estas son las almas que Dios nos está llamando precisamente a evangelizar. Y francamente yo les digo, hermano, yo con gusto cambiaría a 5 de ustedes que ya están bien preparaditos y se van al cielo por uno de esas personas, esos tizones sacados del fuego. No es que no los ame, pero yo amo a esa gente que no conoce al Señor. Así que en el nombre del Señor puse a un lado mis escrúpulos y aquí estuvo él bien temprano el 31 y tuvimos, ¿cuántos vieron a Antonio proponerle a su novia? Y fue un tiempo muy bello, muy tierno aquí el 31. Y yo me alegro de no haber subestimado, porque para mí ese joven es absolutamente precioso ante los ojos de Dios. Y nosotros tenemos muchas veces que pagar el precio. A veces queremos iglesias bien preparaditas, bien limpiecitas y todo, pero Dios quiere que nosotros nos ensuciemos las manos. No que Él tenga nada que ver con eso, pero quiero decir que tenemos que pagar el precio porque a veces lo que queremos es todo bien planchadito, bien bonito. Y entonces las almas se están perdiendo porque piensan, no, si aquí lo que hay un grupo de gente santa, yo no puedo aspirar jamás a eso. La iglesia tiene que ser un lugar que ame al perdido, que ame al individuo, que ame a la persona más poco prometedora. Un alma, hermanos, vale todo el oro del mundo. Y a veces un alma puede ser usada como lo fue usada Dwight L. Moody para revolucionar el mundo. ¿Quién sabe lo que hay en un corazón? Y nosotros tenemos que ser como Dios, que ve la importancia. Jesús vio la importancia de Zaqueo, cuando Zaqueo se subió a ese árbol. El Señor no vio a un publicano pecador, opresor, corrupto, cooperador con el reino romano. Vio un alma necesitada y le dijo, Zaqueo, bájate de allí esta noche, nos vamos a comer un sancocho en tu casa. Y allí esta casa estaba llena de otros pecadores como él y se convirtió en una cantidad de gente. Los santurrones lo pasaron mal, pero el Señor tuvo una fiesta con esos incrédulos y se salvó mucha gente porque el Señor valoró a una persona. El trabajo evangelístico tiene que ser así, uno a uno. Cuando tú encuentras una oportunidad, ministrale a esa persona y ora todo el tiempo mientras le estés ministrando. El eunuco etíope es un personaje muy interesante. Era una persona de alto rango en la corte de la reina Candace de Etiopía. Los etíopes siempre han tenido una extraña relación con el judaísmo y el evangelio. Los etíopes trazan sus orígenes a la visita de la reina de Sabá. ¿Cuántos recuerdan a la reina de Sabá? Eso está en Primero de Reyes, capítulo 10. La reina de Sabá había oído de la fama de Salomón, fue específicamente a Jerusalén. Allí conoció a Salomón y toda esa gloria de la cual le habían hablado. Y parece que las relaciones entre Salomón y la reina de Sabá no fueron solamente diplomáticas, porque la historia dice que la reina de Sabá tuvo un hijo con Salomón. Y que cuando ella regresó a Etiopía, ese hijo regresó con ella y los etíopes trazan su conexión con el judaísmo a ese momento de esa relación entre la reina de Sabá y Salomón y ese hijo y su visita a Jerusalén. Y los etíopes a través de la historia han tenido esa relación. Han sido la única, yo creo que una de las muy pocas naciones en el norte del África que son cristianos desde el tercer siglo.
Y antes del tercer siglo ya había cristianos en Etiopía. Y muchos dicen, y los mismos etíopes dicen, que su relación con el cristianismo viene de ese etíope que evangelizó cuando fue evangelizado por el evangelista Felipe. No estamos seguros de nada de eso, pero hay una extrañísima relación. Cómo esta cultura, durante tantos siglos, cuando todas estas demás culturas no han conocido al Señor, pero vemos que tienen una relación con el judaísmo, tienen una relación con el cristianismo. ¿Sabían ustedes que en el año 1990-91 se dio una de las grandes operaciones de movilización de seres humanos? Y en un día solamente, 14,000 etíopes que se conectaban con una de las tribus perdidas de Israel. Esta gente había había cultivado su judaísmo y ellos habían dicho durante siglos que ellos eran descendientes de una de las tribus de Israel. Adoraban al Señor, a Jehová, guardaban el sábado, comían kosher y al hacérseles investigaciones genéticas se descubrió que verdaderamente esta gente eran descendientes de los judíos. Y la nación de Israel transportó en una de las operaciones más heroicas de la historia más de 14,000 personas en 36 horas. El avión que más gente ha tenido en toda la historia se dio en ese lugar, 1,200 y pico de personas en un solo avión, porque tenían que transportar a estas personas urgentemente a Israel. Léalo, si usted quiere buscar Ethiopian Airlift to Israel, y va a encontrar uno de los eventos más grandes. Y yo digo esto porque tenemos que entender esa conexión. Ahí tenemos al Espíritu Santo invitando a Felipe a llegar a este lugar. Hay un hombre allí que él no sabe quién es. Y el Señor tiene un extraño propósito con este hombre. Y yo estoy seguro que la razón por la cual Dios usó a Felipe allí en esa manera tan extraordinaria era porque iba a usar a este hombre cuando él regresara. Iba a aprovechar esta posición importante que él iba a ocupar en el desarrollo del evangelio en Etiopía. Aquí hay un joven que no sé si está aquí ahora mismo, posiblemente no está, se llama Nicolás. Yo creo que he aludido a él antes, oramos por él hace poco. Nicolás viene de la China, de Beijing. Hace un par de años él vino con un grupo de otros jóvenes de la China, de universidades élite, para visitar a Boston. Y a una hermana que trabaja en la Universidad de Boston nos pidió si podíamos presentar a estos jóvenes acerca de la obra social y evangelística que León de Judá hace aquí en Boston. Recuerdo que fue un lunes, yo vine a regañadientes, porque el lunes yo no sé si soy salvo o no, estoy cansado después del servicio. No me huelen ni las azucenas, como dicen por allá. Pero para mí era importante aprovechar esa oportunidad. Yo dije, wow, un grupo de chinos que no conocen al Señor queriendo venir a una iglesia. Me puse mi pintalabios, mi colorete y vine aquí lo mejor que pude. Puse la mejor cara, les presenté la obra que hace León de Judá en la ciudad y ellos se fueron muy contentos y todo lo demás. Pero un tiempo después llegó Nicolás a nuestra iglesia, que era uno de esos jóvenes que había visitado durante esa exposición de la obra de León de Judá. Nicolás ahora profesa su fe en el Señor Jesucristo. Y él regresará a la China habiendo conocido a su Señor. Y es un joven brillante, habla español mejor que usted y que yo, de hecho. Y estudioso de la cultura de Latinoamérica y de España. Y quién sabe cómo Dios puede usar un día a Nicolás en Beijing y en el resto de la China. Oremos por él. De hecho, el próximo domingo vamos a orar para comisionarlo en su nueva vida cuando regrese a Beijing, porque ya dentro de poco regresa. Pero Dios puede usar así, hermanos, a personas en las maneras menos sospechadas. Cuando tú ministres el evangelio a alguien, piensa que ahí puede haber una persona que Dios use para revolucionar el mundo. Y no subestimes la importancia de ser una persona evangelística. Hace poco me encontré con una persona, no voy a dar muchos detalles porque quizás un día va a venir a la iglesia. Y dos veces durante la misma semana me encontré con
esa persona aquí enfrente de la iglesia cuando salía de mi carro. A la segunda vez yo ya me iba a entrar a la iglesia para mis actividades diarias, pero el Señor me conmovió mi corazón y yo regresé a donde ella estaba, me presenté ante ella, la invité a la iglesia. Esta mujer resultó ser una persona tremendamente especial, decente, bien educada, culta, y yo tiemblo de pensar que hubiera podido desperdiciar esa oportunidad. Ella acordó que va a venir a visitar la iglesia un día. Oremos por ella. Pero uno tiene que aprovechar momentos. Un alma es muy importante. Hace poco fui aquí a lo que era el Platanero antes. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo es? Tropical Foods. Sí. Se ve, ¿cuántos van a Tropical Foods a comprar plátanos y a limones 5 por $1? El caso es que allí mismo se acercó un joven también afroamericano, me pidió dinero por su voz y su expresión evidentemente es una persona bien educada, culta, pero vestido un poco andrajosamente. Le di algo de dinero y después ya yo me iba, pero el Señor de nuevo me reconvino. Volteé mi carro, lo escudriñé en medio de la oscuridad de la noche, porque ya era de noche. Lo encontré en el estacionamiento. Me presenté como pastor de esta iglesia. Le dije dónde estaba la iglesia. Él sabe dónde está. Lo invité y le dije, mira, veo que tú eres una persona noble y bien educada. Y lo único que quiero decirte es que con Cristo todo va mejor en la vida. Y te animo a buscar del Señor en tu vida. Dios te puede sacar de cualquier situación, porque Él me había dicho, hey, I've traveled, I've done this, I've done that, and I've just fallen on hard times. Me dijo, he viajado, soy una persona educada, pero estoy pasando por un tiempo difícil en mi vida. Y yo quise decirle, mira, aunque sea esa palabra, plantarla allí, busca de Jesucristo, porque las cosas van mejor cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que valorar a una persona, un alma. Hay personas en tu trabajo, tu vecindario, tu edificio donde vives, que son personas que Dios quiere usar grandemente y tú vas a multiplicarte a través de esa persona venir al conocimiento de Jesucristo. Un tercer punto que vemos aquí en este pasaje es que el rol que juegan las Escrituras, la Biblia, en este proceso de evangelismo. Vemos que el etíope está leyendo Isaías capítulo 53, que habla del siervo sufriente. Ese libro fue escrito cientos de años antes que Felipe le predicara el evangelio al etíope. Y ese es uno de los pasajes más mesiánicos de todo el Antiguo Testamento. Es una profecía que señala algunas de las cualidades de lo que sería el Mesías. Los judíos nunca han podido entender ese aspecto de las Escrituras, porque ellos nunca pensaron que Jesús iba a venir como un siervo sufriente, lo veían como un ser victorioso, poderoso. Pero este hombre, por alguna razón, tiene inquietud acerca de ese pasaje. Y él no entiende de quién es que está hablando. Está hablando del escritor Isaías, está hablando de otra persona, porque es un pasaje muy poderoso y muy inquietante. Y además el Espíritu Santo le estaba enseñando que este pasaje es importante. Y en el versículo 35 se nos dice que Felipe toma la escritura como su punto de partida y le anuncia el evangelio de Jesús. Ese Jesús que como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca, que en su humillación no se le hizo justicia y su generación, ¿quién la contará? Hay todavía descendientes de Jesús aquí mismo en este lugar ahora mismo. Y entonces Felipe usa las escrituras que él está leyendo y le dice, o más bien le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Sabes lo que está diciendo? Y entonces el eunuco le dice, bueno, ¿cómo sabré de qué se está hablando? Y entonces Felipe comienza a abrirle las escrituras y comienza a explicarle de quién se trata acá. Y le presenta a aquel de quien está hablando la escritura, que es Cristo Jesús. Pero qué bello que todo ese diálogo se da dentro de las escrituras. Dios usó la palabra para proveer la plataforma que Felipe habría de usar para anunciar el evangelio. Hermanos, en la obra de evangelismo, el uso de un versículo tiene un gran poder cuando compartimos el evangelio,
porque es la misma palabra de Dios impactando el alma de una persona. La palabra de Dios tiene un poder que ninguna otra palabra humana es capaz de ejercer. Por eso es tan importante que nosotros nos memoricemos algunos versículos. Si tú quieres vivir un estilo de vida evangelístico, memorízate versículos clave. Y aunque no te los memorices así palabra por palabra, memorízate el contenido de ellos para que tú en una conversación evangelística puedas descargar el contenido y el mensaje de esos versículos. Hay un versículo precioso que todo el mundo se debe saber: de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese versículo tú puedes tener una conversación de 60 minutos. Si tú tomas cada parte del versículo, el amor de Dios, cómo Cristo fue enviado por el Padre, el hecho de que nos perdemos y no lo tenemos a Él, el hecho de que a través de Jesús tenemos vida eterna, muchas cosas pueden salir. No te lo tienes que memorizar palabra por palabra, pero el contenido, la esencia es importante. Pablo dice en otro pasaje, creo que es en Efesios, ¿no?, que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí podemos hablar acerca de que no es por tu santidad, no es por tu perfección, es por la gracia de Dios, para que nadie precisamente se gloríe. Otro versículo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Wow, es una confesión cuando confesamos. Este hombre confiesa a Jesús. En un pasaje él dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La salvación puede ser tan fácil como creer de todo corazón que Jesucristo es el Señor. Lleva a esa persona a ese punto de confesar a Jesús como Señor. El Señor dijo: he venido a buscar lo que se había perdido. Ya lo dije. Nos habla acerca de que una persona que está perfectamente bien no necesita de Dios, ¿verdad? Pero eso no existe. Todos estamos perdidos y necesitamos el efecto salvífico de Jesucristo. Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un versículo precioso que podemos aprender. Y cuando tú lanzas esa palabra de Dios al corazón de la gente, cosas poderosas pueden pasar. Usa la palabra, usa las imágenes, usa la persona de Jesús. En otro pasaje el Señor dice que es preciso que el Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo importante es eso, que tú levantes a Jesús. Jesús tiene un poder mágico. Cuando tú presentas la figura de Jesús ante las personas, eso rompe principados y potestades, rompe ataduras, enternece el corazón. Mantente centrado en Jesús y levanta a Jesús como este Felipe hizo, y tú vas a ver el poder que tiene esa imagen mágica de Jesús. Cuarto lugar, ya estoy terminando. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. A veces Dios pone algo en el camino y nos pasa por alto porque no estamos poniendo la mente en lo que es importante. Tenemos que aprovechar oportunidades que Dios abre. En este caso, y por favor no aprovechen la oportunidad de irse ahora para coger su carro antes que los demás lo cojan. Espérense un par de minutos más. Amén. Esto es importante. Esto es importante, no estamos en un teatro, no estoy diciendo nada, si alguien se levantó, por favor, pero ya vamos a terminar. Pero es importante que aprovechemos oportunidades que Dios abre. Hay momentos en que Dios te pone una persona, abre una conversación, y muchas veces nosotros estamos demasiado ocupados y desperdiciamos la oportunidad que Dios da. Pide al Señor que abra tu entendimiento para saber cuándo Dios está abriendo una oportunidad. Tenemos que estar alertas. Yo le pido este año que ponga su mente y que crea que el Señor le va a dar oportunidades y esté espiando la tierra para ver dónde va a venir el próximo converso que Dios va a traer a través de ti. Tenemos que orar por oportunidades. Señor, ábreme una oportunidad para hablar con esta persona. Haz una lista de personas que necesitan escuchar del Evangelio y pídele al Señor que te abra una oportunidad para predicarle a esa persona el Evangelio. Y sabes que a veces no podemos esperar a que Dios abra oportunidades. Nosotros tenemos que crear oportunidades. A veces podemos dirigir sutilmente una conversación hacia
un diálogo evangelístico. Podemos plantar una semilla en el corazón de la persona de inquietud. Podemos comenzar hablándoles acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos que aprovechar un momento en que la persona dice, mira, necesito que ores por mí. Y entonces usted puede ahí comenzar un diálogo acerca de presentarles el evangelio. Hay que crear, invite a alguien a su casa, invite a algunas personas a su hogar, invítelos a cenar. Y en algún momento comparta con ellos su testimonio. Dígale, mira, necesito 20 minutos y te prometo que no me voy a exceder de eso. Y quiero hablarte acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. No te preocupes, no te voy a poner presión ni nada, pero quiero que escuches, porque para mí esto es bien importante y respetuosamente quiero presentarte a Jesucristo y lo que Él ha hecho en mi vida. El testimonio personal es maravilloso. Usted no tiene que ser un teólogo ni un evangelista profesional para hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y no hay nada más poderoso e impactante que su propia experiencia con Jesús y lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en su vida. Hay que crear oportunidades. Y lo último, el último punto, es que este pasaje nos enseña a ser obedientes y a no preocuparnos tanto por el resultado de nuestros esfuerzos, sino ser obedientes y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. El resultado hay que dejárselo al Señor. Felipe nunca supo lo que pasó con el etíope. El hombre se fue, siguió su camino. El etíope tampoco supo lo que pasó con Felipe. Solamente tuvieron un momento juntos. Sin embargo, es claro que Dios tenía un propósito en todo esto. Y que Felipe era solamente un instrumento en las manos de Dios para preparar otro instrumento que Él habría de usar grandemente en forma que Felipe ni siquiera se podía imaginar. El apóstol dice en un pasaje, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tu llamado es a sembrar. Esta mañana en el ministerio en inglés mostramos un video de un musulmán que había venido a América a educarse, pero con una intención de regresar a su país y emprender yihad y sufrir martirio como la manera en que él iba a asegurar su entrada al paraíso. Cuando él llegó aquí a Estados Unidos, una familia cristiana lo adoptó y le mostró bondad, amor, cariño, compartieron el evangelio gentilmente con él. Él después se graduó y fue a otra universidad aquí en Estados Unidos, pero ya Dios había plantado una semilla en su corazón de duda con respecto a Islam y a lo que él quería hacer, y si Mahoma era verdaderamente un profeta único, y la verdad del islamismo y todo esto. El caso fue que este hombre se fue a otro lugar, nunca volvió a hablar con esa familia, pero allí donde fue otra familia cristiana también lo encontró y estableció amistad con él, le sirvieron, lo amaron, le mostraron el amor del pueblo de Dios, y finalmente este musulmán aguerrido aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Lo interesante es que este hombre se convirtió en uno de los evangelistas al mundo musulmán más efectivo que ha habido en este tiempo. Hoy en día Dios lo usa a través de un ministerio que él tiene. Este hombre fue a seminario, sacó un doctorado en evangelismo a gente no convertida al mundo musulmán. Tiene muchos videos, quisiera saber el nombre, pero ahora no lo recuerdo. Tiene muchos videos acerca de cómo alcanzar las almas. Dios lo ha usado para evangelizar a través del internet multitudes en el mundo musulmán. Y al final de su testimonio, él relata que decidió volver a localizar esa familia que hacía 20 años que él no veía y que le habían ministrado el evangelio y que lo habían iniciado en su jornada espiritual. Los buscó en el internet y los pudo conseguir. Cuando él les habló por teléfono, ellos no lo podían creer. Le dijeron, mira, hoy mismo, esta mañana, estamos orando por ti. 20 años sin hablar con ellos. Y entonces él tuvo el gozo de decirles, lo que ustedes hicieron hace 20 años marcó mi vida. Y quizás ustedes no sabían. Ellos se quedaron boquiabiertos
de lo que Dios había hecho a través de ellos. Y yo sé que allá en el cielo, ellos les tocará un interés por cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor a través de este hombre a quien ellos evangelizaron. Dios nos llama simplemente a sembrar. El resultado se lo dejamos al Señor. Tú no tienes que preocuparte por si la persona acepta o no. Lo importante es que Dios te use, que tú hagas lo que tienes que hacer. Ir por todo el mundo, ir por la ciudad, predicar el evangelio y dejar el resultado al Señor. Quiera Dios usarnos. Vamos a bajar nuestra cabeza un momento. Y ahora mismo, aprovechando este momento, comienzo del año, qué lindo si alguien aquí está sintiendo un llamado del Señor, como el etíope, a presentar su vida delante de Dios y establecer una relación directa con Jesucristo. Queremos abrir esta oportunidad, principio del año, para invitarte a entregar tu vida al Señor Jesús en esta tarde. Me encantaría orar por ti e iniciarte en las cosas del evangelio. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor esta tarde y decirle: Señor, comienzo este año entregando mi vida a ti, poniendo mi familia en tus manos? Si alguien siente ese llamado, donde quiera que esté, levante su mano y queremos orar por ti donde quiera que estés. ¿Habrá alguien? Si no lo has hecho antes y quieres entregar tu vida al Señor, yo voy a estar orando un momentito acá. Vamos a cantar un himno. Si tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando, nos daría gran gozo presentarte delante de Dios. Pídele a alguien que venga contigo. Si viniste con alguien de la congregación, un amigo de la iglesia, pasa por acá. Queremos orar por ti, presentarte al Señor, y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. No resistas el llamado de Dios. Si no has entregado tu vida a Jesús, este es un momento precioso para unirte con el etíope a través de miles de años de distancia y poner tu vida en las manos de aquel que puede transformarte y convertirte en un ganador de almas inclusive. Si hay alguien, levante su mano mientras cantamos este himno y nos gustaría mucho orar por usted. Amén. Y si alguien puede ayudar a esa persona quizás a dar ese paso de fe, mejor todavía. Hay un himno precioso que nos habla precisamente acerca de eso, de ser sembradores y dejar el resultado al Señor. Vamos a cantarlo con gran resolución y que eso sea una confesión de parte del pueblo de Dios de que vamos a ser sembradores de la palabra este año. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva allí. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallar
congregación León de Judá.